¿Cómo comprometerse con la paz desde su profesión? ¿Una paz que sea duradera y estable? Esta pregunta puede volverse un reto para el futuro, porque es una invitación a salir del mundo académico, abstracto, para centrarse en una idea y ponerse los guantes para trabajar por un país para todos. Antes de seguir, debemos pensar qué es la paz. ¿Es el eslogan presidencial de Santos? ¿Es una palomita blanca? Esta palabra en la sociedad colombiana está tan manipulada que ya no podemos definirla o difícilmente lo podemos hacer. En algunos contextos la idealizamos e incluso la vemos como una utopía. Sin embargo, para grandes hombres de la historia, la paz es una situación o un estado en que no hay guerra, donde los hombres y mujeres prefieren sentarse en una mesa y escucharse unos a otros. La paz no es la ausencia de conflictos, es un estado de atención donde el respeto y los sentidos están latentes. Luther King dice que la paz no es solo una meta distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a esa meta. En ese sentido de ideas, Colombia es hija de la violencia y la corrupción, donde millones de personas han sufrido de profundas y dolorosas soledades. La guerra se hizo cotidiana. La muerte se normalizó después de casi 60 años de verla acontecer en la ruralidad del país, sin casi nunca hacerse justicia, y la mayoría de los actos atroces siendo anónimos. Entonces, ¿cómo puede el arte construir paz? Cuando pensamos en los trabajadores del arte y su aporte a la paz, a mi mente vienen los artistas más famosos y recuerdo una escultura de Fernando Botero. Esta obra titulada La Paloma de la Paz, una escultura de 70 centímetros de alto, realizada en bronce y pintada de blanco. Para los altos funcionarios de la institución representaban los más altos ideales del gobierno, pero esta estética de volúmenes que caracterizan a Botero, una estética trasnochada, me hacía pensar que la Paloma de la Paz, como obra de arte, no aportaba a las personas de su contexto. Ni siquiera pensaba en una paz estable y duradera, tan solo era publicidad para el gobierno del momento. Solo basta mirar las palomas del centro de Bogotá. Muchas tienen tumores, son grises y hasta les faltan dedos. ¿Cuántas injusticias y cuántos pecados tendría la paloma de la paz de Botero? Es bella, blanca y perfecta, mientras miles de palomas en las calles pasan situaciones muy adversas en las viejas callejuelas de la Candelaria. Tampoco quiero juzgar a Botero. Entiendo que su formación artística está bajo la academia más conservadora. Entonces pienso en otra artista, Doris Salcedo, quien es la elegida para hablar de la guerra en Colombia. Su carrera le ha sido merecedora de miles de premios nacionales e internacionales. Ella plantea un contramonumento porque no necesitamos representar las víctimas de la guerra como se ha hecho tradicionalmente, en sus palabras. También en alguna entrevista dice que a las personas de las FARC no les gusta su contramonumento o escultura porque las armas que han sido entregadas por el grupo guerrillero han sido fundidas para volverse baldosas. Para ellos es una forma de humillarlos, de poner una lucha armada en el suelo, en lo más bajo. Sin embargo, para este artista este suelo, hecho con toneladas de metal, es donde debemos pararnos todos los colombianos para empezar a construir paz. La artista en esta instalación hace algo interesante, que es de gran valor. Primero, construye una memoria de la guerra en Colombia, dentro de un circuito de poder. Segundo, crea una pieza que puede ser mirada, tocada por cualquier persona que desee visitar la exposición. Y lo más valioso, invita a mujeres que han sido abusadas durante años a causa del conflicto armado para que construyan la obra, para que mediante este hacer artístico hagan catarsis. Sin embargo, algo que cuestiona el trabajo de esta artista es que ella instala sus ideas en las víctimas. Es decir, no hay un abierto diálogo. Doris Salcedo como tal es una marca y me pregunto, ¿cuál hubiera sido la escultura que hubiera resultado de un diálogo en conjunto entre todos los agentes del conflicto? Entonces para mí, desde mi profesión, desde ser un trabajador del arte, debe el artista dejar de ser una estrella mediática como en nuestros ejemplos anteriores. El arte no solo debe pensar la estética, el material, sino debe mirar a las personas, escucharlas y partir de sus necesidades para crear. Y en este caso de estas personas que han padecido la guerra. Y debemos pensarnos todos porque todos como colombianos hemos sido víctimas del conflicto. Sin embargo, hoy quiero hablar de una exposición que me ha inspirado profundamente. Estuvo hace muchos años en el en el Banco de la República y se llama Frente al Otro, dibujos en el postconflicto. Y presenta un proceso que,
Para artistas, reintegrados e investigadores, implicó una transformación vital. Esta muestra es una invitación a recorrer Colombia y un intento por trabajar en una sociedad más allá del conflicto armado que ha vivido, que ha ejercido y que ha visto la guerra. Como resultado del diálogo creativo entre artistas, profesionales, reintegradores y 130 personas en proceso de reintegración, se crea un diálogo en conjunto para escuchar todas las versiones de la historia de la violencia en Colombia. En Ibagué, por ejemplo, con elementos sencillos como una caja de fósforo, papel de registrador y colores, se construyeron mini libros con la historia de los participantes. En ellas quedaron plasmados sus rostros, palabras de su jerga y sus recuerdos. En Cartagena, los participantes acudieron a la memoria para narrar oralmente los episodios de su infancia y trasladarlo a las líneas y el color. Las obras, producto de la experiencia de los artistas al entablar diálogo con las historias de los reintegrados, son una pieza fundamental de la exposición. En ellas se combinan diversas técnicas con nuevas lecturas sobre la realidad del país. La otra parte de la exposición es la que le corresponde a la persona que decide participar activamente. El espacio, digamos que está planteado a modo de taller, donde hay sillas, escritorios, y están también dispuestos los dibujos, donde uno mira los dibujos, participa en la actividad, pero también eh, revisa los materiales que han intervenido los otros participantes de la exposición y el taller que se ha hecho a lo largo de estos meses que se desarrolló. Entonces se invitan a dibujar, pintar y a escribir. Ver las obras de los participantes le ponen a uno los pelos de punta, porque la guerra está plasmada en dibujos infantiles y en algún modo le quita a uno el peso de mirar la realidad, con mirar la realidad o mirar representada la realidad en imágenes más crueles, tal vez como lo hace Jesús Abad. Sin embargo, aquí los horrores de la guerra están plasmados en dibujos infantiles. Entonces, esta muestra es realmente lo que significa hacer arte en un contexto y en un país como el nuestro. El arte, el arte como arma transformadora, que construye una paz estable y duradera, donde el artista deja de figurar como una estrella de rock, sino que está al servicio de su comunidad.